Muy bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de América. Es un placer recibirles en una nueva sesión de los temas de la Casa de América, que con un formato muy informal y dinámico pretendemos contestar a preguntas de actualidad. Y sin duda esta de la Guerra Fría tecnológica es una pregunta, un tema de gran actualidad. En esta casa prestamos mucha atención cada vez más a la innovación, la ciencia y la tecnología y el papel que representa para América y sobre todo para América Latina. No solo nos ocupamos de Hernán Cortés, de Pizarro y de Bernardo de Gálvez, pero sino también de los nuevos conquistadores tecnológicos como Google, Microsoft, Facebook o Apple. Es evidente que en el siglo en el que vivimos la tecnología ocupa un lugar central en la geopolítica y que en esta nueva Guerra Fría de la que habla Manuel Muñiz, la Guerra Fría tecnológica, las armas ya no son los misiles, los barcos o los carros de combate, sino el Big Data, la biotecnología y la inteligencia artificial. En estos últimos meses y estos días estamos asistiendo a un incremento de la tensión en la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, y este nuevo escenario donde China vulnera las reglas de la libre competencia, Estados Unidos predica el aislacionismo y las grandes compañías tecnológicas se ven tentadas por pulsiones oligopolísticas. Este nuevo escenario, decía, tiene sin duda graves consecuencias e implicaciones para Europa. Algunos hablan de que Europa corre el riesgo de correr el peligro de ser la nueva esclava tecnológica de China y de los Estados Unidos y, por supuesto, de América Latina. Es un placer recibir hoy a Rafael Pérez Colón y a Manuel Muñiz. Lamentablemente, Marta Peirano, que estaba previsto que interviniera, no lo podrá hacer por un grave problema de salud que ha aparecido hoy. Permítame presentarles brevemente a Rafael Pérez Colón, exdirector senior mundial de Microsoft Corporation para organismos internacionales y un reconocido experto internacional en tecnologías de la información y su impacto en el desarrollo económico. Asesora a organismos internacionales como el BID y el CAF, colabora con instituciones académicas como la Universidad George Washington, la Universidad Politécnica de Madrid, la UNED, la de Alicante y otras muchas, y es miembro de la Junta Asesora de la Red Española de Desarrollo Sostenible, adscrita a la Red SDSN de Naciones Unidas y colaborador de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Y su intervención versará sobre la dimensión latinoamericana de esta nueva Guerra Fría. Manuel Muñiz es decano de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos del Instituto de Empresa y catedrático Rafael del Pino de Transformación Global. Es director del Centro para la Gobernanza del Cambio del Instituto de Empresa y su trabajo académico se concentra en los campos de la innovación, la disrupción, la economía política, la gobernanza regional y global, y ha publicado en prestigiosos medios como el New York Times, el Washington Post y Project Syndicate. Y entre 2015 y 2017 dirigió el programa de Relaciones Transatlánticas de la Universidad de Harvard y desde 2017 Senior Associate y uno de los promotores del proyecto de Europa y Relaciones Transatlánticas del Harvard Belfast Institute for Science and International Affairs. Debo decir que Manuel fue quien un día, tomando un café, me habló de la Guerra Fría tecnológica, concepto que me llamó mucho la atención y que veo que te has adelantado a los acontecimientos y estamos asistiendo a los primeros escarceos de esta nueva confrontación. Y nada más, muchísimas gracias. Tiene la palabra Rafael Colón, después Manuel, al final habrá un debate entre ambos y, por supuesto, esta sesión está abierta a todas las preguntas de todos ustedes. Muchísimas gracias. Rafael. Empieza por aquí. Bueno, muy buenas tardes.
Me voy a preparar para conversar un rato, así que nos ponemos listos, ¿no? Bueno, el tema casualmente ha subido de nivel justo durante este fin de semana en términos de atención pública y la prensa. Hemos estado viendo noticias durante todo el fin de semana sobre esta nueva guerra tecnológica. Y básicamente yo voy a estar hablando un poco de tratar de explicar de qué viene desde la perspectiva tecnológica. Obviamente, como alguien que ha estado en la industria tecnológica pues algunos años, muy poquito, solo 41 años en la industria tecnológica, pues bueno, pues podría estar contando muchas cosas que supongo que le pueden interesar a ustedes. Esa es la idea, ¿no? Así que bueno, voy a comenzar por aquí. La tecnología ha estado asociada lamentablemente a la palabra guerra desde la historia de la humanidad. De hecho, el hombre prehistórico inventó los garrotes, ¿no? Primera tecnología para defenderse o para atacar a otros, o defenderse de animales, no solamente de personas, en la cacería, etcétera, etcétera. Y son piezas de tecnología. Sin embargo, quizás la primera pieza de tecnología que transforma de forma dramática la sociedad es el papel. El papel que hace muchos siglos que se inventó, y la imprenta. La imprenta que también lleva muchos siglos dando vueltas. De hecho, y viene también a colación al tema que estamos viendo hoy de la Guerra Fría, que tiene que ver mucho con Estados Unidos y con China. Curiosamente, el papel es invención china. El papel viene desde China. La imprenta, aunque se la adjudicamos en Occidente principalmente a Gutenberg, la realidad es que ya en China también hubo imprenta con otras características mucho antes de la imprenta de Gutenberg. De hecho, Gutenberg, estamos hablando alrededor del año 1450, 1470, digamos siglo XV, comienza el Renacimiento y aquella gran explosión en torno a la información. O sea, que ya podemos hablar de primeras tecnologías de la información alrededor del papel y de la imprenta con Gutenberg. Así que por eso quería comenzar con esta nota en torno a las tecnologías, su impacto en la sociedad y también, como no, su impacto en la geopolítica. Lo que han estado leyendo, digamos, recientemente, quizás por estar en España, hablar de la leyenda negra. Y la leyenda negra se documentó a partir de la Edad Media en muchos libros. Se usó el papel, se usó la imprenta para generar la leyenda negra y crear unas ideas, ¿no? El otro momento donde la tecnología vuelve a jugar parte importante, lamentablemente, en las guerras, y aquí ya hablamos específicamente de la tecnología de computación, específicamente de la informática, es ya en los finales de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, estas imágenes les sonarán a aquellos que recuerden la película del Imitation Game, que estuvo en el cine, los que la pudieron ver, a mí me gustó mucho. La foto de la persona que ven ahí es Alan Turing, que es en realidad la persona que el actor personifica durante la película. Y Alan Turing es uno de los pioneros de la informática. Lamentablemente, una de estas personas que sufrió de los discrímenes de la época y murió muy joven, por lo que perdimos en realidad mucho de lo que podía haber aportado Alan Turing de haber vivido muchos más años. Básicamente la labor de Turing fueron muchas, sus logros y el impacto que tuvo en la formación de lo que hoy conocemos como la ciencia de cómputo o la informática, pero específicamente fue a través de su trabajo que lograron descifrarse los códigos criptográficos que utilizaba la máquina de criptografía de los alemanes, que se llamaba la Enigma. Y la principal utilización en los inicios de la informática, de la computación, que surgió como una preocupación de cómputos, de hacer cosas que los matemáticos veían que no podían hacer mediante equipo tradicional, surgen principalmente enfocados sus desarrollos en torno a los desarrollos militares. Eso es lamentable también, que los inicios de la ciencia de cómputo y la gran inversión en la computación durante sus primeros años, en realidad se deba principalmente a la actividad bélica y a la actividad militar. Sin embargo, con el pasar de los años, llegan en los años 80 las computadoras personales, también llega a finales de los 80 el Internet, y bueno, comienzan a cambiar muchas cosas. Cae el muro de Berlín,
cae la Unión Soviética, termina la Guerra Fría que conocimos en esa década, en la década de los 80, y básicamente comienza un nuevo mundo, el nuevo mundo de la globalización, el nuevo mundo de los mercados abiertos, el nuevo mundo de las economías de mercado y el nuevo mundo del Internet. Y bueno, y ahí comenzamos a pensar en las preguntas. ¿Qué ocurría en el mundo con la industria tecnológica? Pues básicamente empezamos a tener un mundo unipolar en términos de la industria tecnológica y de innovación. Ese mundo unipolar lo lideraba los Estados Unidos y lo ha seguido liderando prácticamente hasta el momento. Los Estados Unidos se constituyó en el polo de la innovación tecnológica, de la creación de la industria tecnológica, y esa industria se esparció por el mundo, convirtiéndose en las grandes multinacionales que conocemos hoy, prácticamente todos los que estamos aquí, Microsoft, Google, Facebook, Intel, Motorola, y sigue contando, ¿no? Que están estas empresas en todas partes del mundo y básicamente son las que lideran la gran revolución de la economía digital y la sociedad digital que estamos viviendo hoy. En ese camino, pues, otros países comienzan a surgir. Surge la Unión Europea. La Unión Europea ha hecho unas inversiones importantes en investigación y desarrollo, y hay industria europea importante que se distingue y ha ocupado espacios importantes en los sectores de innovación. Sin embargo, sigue predominando el polo de Estados Unidos, de hecho, adquiriendo inclusive muchos de los grandes desarrollos de empresas europeas o de empresarios y emprendedores europeos. Caso de Skype, por ejemplo, muy conocida. Bueno, Microsoft se la compró a una empresa nórdica que fue quien la desarrolló originalmente, y así por el estilo muchas más. En los países en desarrollo, África, América Latina, países de desarrollo en Asia, básicamente pasamos a ser consumidores de tecnología desarrollada en Europa, desarrollada en los Estados Unidos. De hecho, yo soy puertorriqueño, vivo aquí en Madrid, pero soy de Puerto Rico, ya que soy latinoamericano en cierta forma, pero políticamente soy ciudadano americano. Entonces, bueno, estamos en esas complicaciones en que no somos ni una cosa ni la otra. Yo básicamente digo siempre, pues simplemente soy puertorriqueño, soy una isla del Caribe, pero vivo aquí en Madrid hace muchos años. Y básicamente, cuando miramos a América Latina, lo que vemos es que principalmente y en balance neto, América Latina es un consumidor de información y de las herramientas tecnológicas de la industria de la tecnología de la información. Un caso particular que resalta y comienza a despuntar ya durante los pasados 20 años es el caso de un país que se llama China, comúnmente hablando. China comienza una apertura en el año 78, viene de tener una historia imperial muy importante y de tener altos y bajos, y en el año 78 pues es un país empobrecido, con una población enorme, con muchos problemas, y comienza a abrirse el régimen político levemente y comienza a abrir su economía. Su economía comienza a abrirla para que vayan empresas allí y empleen mano de obra barata, y también comienza un proceso de modernización importante. Y comienza, en la medida en que empieza a generar los capitales, el tesoro del país, comienza a invertir, principalmente en economías en desarrollo, en África, en América Latina, y también en la medida en que comienza a crear un segmento empresarial potente, sus empresas empiezan a salir al mundo también, en Europa y a Estados Unidos. ¿Qué ocurre con la industria de las tecnologías de la información, la tecnología digital en específico, con este país? Bueno, como tantos países en desarrollo, China adopta la posición de decir, nosotros, en vez de que vengan estas grandes empresas de fuera a desarrollar su negocio en China, obviamente Microsoft quería estar allí, Google quería estar allí, Facebook, no existía todavía, pero en cuanto estuvo quería estar, todas las grandes empresas querían estar allí. ¿Por qué? Porque es el mercado más grande como país del planeta. Estamos hablando de 1.400 millones de habitantes. O sea, un bocado apetecible para todas las empresas, para todo el que tenga algo que vender, ¿no? Obviamente todos querían. El gobierno dijo, pues nosotros vamos a poner ciertas protecciones. Toda la empresa que quiera hacer negocios en nuestro país tiene que seguir unas reglas. Y esas reglas han sido, desde el inicio, bastante complejas. De hecho, para la industria tecnológica ha sido frustrante y ha sido muy complejo participar en ese mercado. De hecho, yo estuve muchos años en Microsoft, casi 20 años, y en ese proceso pues, vi los intentos de nuestra empresa, la empresa en la que yo estaba, y de los competidores y otros asociados por entrar en el mercado chino. Y básicamente el resultado a lo largo de los años es que la regulación y el proteccionismo chino logró utilizar conocimiento de estas empresas
como Google, como Facebook y otras tantas, para ayudar a desarrollar empresas chinas, empresas propias, que desarrollaran esos sectores de mercado. Hoy tenemos el Amazon de China, Alibaba, digamos, el comercio electrónico, pues lo hace Alibaba, es el gran líder. Tenemos el buscador, el Google, pues tenemos Baidu en China, que básicamente es el Google de China. Tenemos Tencent, que es el Facebook de China. Y tenemos también otras tantas que son equivalentes a estas empresas. Sin embargo, ni Google, ni Microsoft, ni ninguna de estas grandes empresas multinacionales de base norteamericana lograron capturar esos mercados hasta el momento. Entonces, hay mucha frustración por ese proteccionismo y, al mismo tiempo, un juego de reglas que no necesariamente fue muy justo desde el principio. ¿Por qué? Porque básicamente, si bien China controló mucho y reguló la entrada de empresas a su mercado, cuando las empresas chinas empezaron a salir y cotizar en la bolsa, pues prácticamente no se le pusieron restricciones, entraron como cualquier otra empresa en nuestra economía. El resultado neto de esto es que estas empresas recibieron inversiones de inversionistas de la economía de los mercados democráticos, de la economía de mercados, y utilizaron sus inversiones para crecer y ganar los mercados en China y además para exportar y empezar a crecer a nivel internacional. Sin embargo, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con el llamado el gran cortafuegos, The Great Firewall. Es el gran cortafuegos donde China filtra todo lo que entra y sale por el Internet. Google no lo puedes acceder desde allí, muchas de las herramientas. De hecho, para mí, personalmente, las veces que he estado, pues es muy frustrante. No puedes ver, por ejemplo, de la prensa te llega filtrada. Si buscas una noticia que tiene que ver con China, pues no te va a aparecer en el país, vas a ver el país, pero lo vas a ver filtrado, ¿no? Desde el lado de allá del gran cortafuegos de China. Y los chinos, obviamente, no pueden disfrutar o sufrir muchas de estas herramientas de las que nosotros sufrimos o disfrutamos en el mundo en que nosotros conocemos. Entonces, bueno, eso plantea una gran preocupación y de eso va a hablar mucho más Manuel. Yo voy a restringirme más a la parte tecnológica, pero obviamente plantea el gran conflicto de base que nos lleva a la situación de hoy. Por un lado está una realidad de mercados donde comienzan a chocar las empresas y a competir, y por el otro lado está el entendimiento de las reglas de mercado y el nivel de participación de los gobiernos en el establecimiento de esas reglas y en la promoción de esas reglas de mercado. Bueno, luego seguimos viendo algunos datos de lo que ha ocurrido con la inversión china. Por ejemplo, en términos de la cantidad de empresas que salen al mercado como empresas públicas en Estados Unidos, hemos visto unos picos impresionantes. El año 2014, por ejemplo, estamos hablando de alrededor de 25 billones de dólares en empresas chinas que salen al mercado en los Estados Unidos. Y ahora, en el año 2018, vuelve a repuntar esa inversión en cantidad, la cantidad de IPOs, de nuevas empresas que salen al público. De hecho, en el 2018, 33 empresas chinas entran en la bolsa a través de los mercados americanos. Al mismo tiempo, el mundo de los unicornios, son las empresas de tecnología que tienen un valor de más de 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de que en términos de participación de mercado de unicornios a nivel global, Estados Unidos predominaba con el 75% para el año 2013 y ya está en el 41% en el 2017. Sin embargo, China va creciendo la cantidad de unicornios, su participación en el mercado con empresas de valor de más de 1.000 millones de dólares. O sea, esto, digamos, es parte del contexto que nos lleva a las situaciones que estamos planteando como la Guerra Fría. La Guerra Fría, pues, es algo que como término comienza prácticamente a finales del año pasado o a principios de este año durante el evento de Davos. De hecho, fue uno de los temas que más se habló, no en las conferencias, pero sí en los pasillos de Davos, esta guerra que estaba por salir y por explotar, pero ya por muchos años se estuvo cocinando. De hecho, yo recuerdo la primera vez que estuve en Shenzhen, hace unos 7 o 8 años, estuve con la empresa con Huawei, estábamos hablando de alguna colaboración específicamente en África, con Huawei y Microsoft, y ya los ejecutivos de Huawei nos dijeron, dentro de 10 años vamos a ser la empresa más grande de telecomunicaciones del mundo. Y bueno, yo la verdad que me quedé un poco sorprendido,
pero es una realidad. Hoy Huawei, que es el caso que ganan los titulares totalmente, ya el año pasado, 2018, sobrepasó a Ericsson como la empresa más grande del mundo en productos de telecomunicaciones. Mientras tanto, América Latina, ¿qué estaba pasando con América Latina? Pues América Latina, China fue de compras a América Latina, ¿sí? Ha salido de compras y ha estado invirtiendo no solo en América Latina, muchísimo en África. De hecho, yo he trabajado bastante en África y a veces para mí ha sido mucho más preocupante lo que he visto en África que lo que he visto en América Latina. Pero bueno, vamos a contar un poco sobre América Latina. Mientras que hay un señor levantando un muro, los otros vienen con dinero a comprar en América Latina. América Latina ha creado un canal de diálogo con China oficial, que es el CELAC. Bueno, el CELAC no se creó para eso, pero dentro de CELAC, que es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, hay un foro de diálogo con China, específicamente, que está estableciendo acuerdos y promoviendo la colaboración China-América Latina. Hoy, China es el segundo socio comercial de América Latina. Si eliminamos a México de la ecuación, es el primer socio comercial de Sudamérica. Hay 4 países de América Latina donde ya China es el primer socio comercial: Uruguay, Argentina, Chile y Perú. ¿Bien? Es el principal socio comercial de esos 4 países de la región. Mientras todo esto está ocurriendo, en términos de colaboración entre China y América Latina, pues Estados Unidos ha estado ahí, pero como que parece que no ha estado muy pendiente desde el punto de vista geopolítico sobre cómo estaba ocurriendo este gran cambio en su vecindario, ¿no?, que es América Latina. Veamos algunos datos sobre esta relación económica entre América Latina. Me tengo que acercar para verlas mejor, ¿no? Pero básicamente, el cuadrante de arriba vemos los préstamos a América Latina y el Caribe por parte de China. Bueno, básicamente una de las cifras que a mí más me llamó la atención hace algunos años fue cuando me dijeron: ya China está prestándole más a los países de América Latina que CAF, BID y el Banco Mundial juntos. Bueno, eso fue una cifra así que 12.000 millones de dólares que le presta todos los años el BID, otros 12.000 millones que presta CAF, otros 6.000 millones, pues te vuelves loco y dices: wow, China ya está prestándole más a los países de América Latina que los 3 bancos de desarrollo más importantes que apoyan la región. Si vemos el flujo de las exportaciones, es este cuadrito de acá, tenemos el color más naranja, las exportaciones de China hacia América Latina, y en el color más azul o más negro, las exportaciones de América Latina hacia China. Y bueno, básicamente vemos que siguen creciendo y que hay cierto balance en eso. En esta línea vemos el crecimiento del GDP per cápita, cómo ha ido a lo largo de los años, ¿no? Fíjense que China comienza con un GDP per cápita por debajo del GDP per cápita de América Latina, y ya en el 2016 sobrepasa a América Latina en el GDP per cápita. Y bueno, si eso lo lleva, seguro que Manuel, que domina más esos temas, lo lleva a nivel global, pues ya lo compararás con países europeos y con los Estados Unidos. Y básicamente lo que vemos es un país en desarrollo que, a pesar de no ser un régimen democrático, ha logrado tener un desarrollo económico que no lo hemos visto prácticamente en ningún otro lugar en los años, digamos, en el último siglo. Me llama la atención este cuadro de aquí, básicamente porque nos dice que entre el 2000 y 2011 estábamos viendo la inversión directa de China iba principalmente a los sectores de oil y gas, aceite, petróleo y el gas, y a la minería. Digamos, ese cuadro más oscuro y marrón o naranja, depende del nivel de daltonismo que tenga cada uno. Pero del 2012 al 2017 eso cambia y ahí tenemos una franja en un color más gris o azul, y básicamente es sector servicios. O sea, ese movimiento de inversión de China en América Latina ya está pasando de ser solamente de los commodities, de lo que tantos hablamos en la pasada década, que era China el gran comprador de los commodities, de la minería, de los productos de energía de la región. Ahora está entrando en la economía de servicios, en la industria de servicios. De hecho, estamos hablando hoy de un ecosistema que está creciendo muy rápido, más de 400 universidades que enseñan español en China, cerca de
30, 40 universidades que enseñan portugués en China, proyectos pilotos que plantean la posibilidad de comenzar a enseñar español como segunda lengua de forma importante a nivel del país, de su sistema educativo en China, centros de estudios en las universidades chinas que se están abriendo muy rápido, centros de estudios sobre América Latina, que están abriéndose en las universidades chinas continuamente. Actualmente se estima que hay más de 4.000 estudiantes latinoamericanos estudiando en universidades chinas. Y, bueno, y esto continúa. Bajo el foro de CELAC ya están estableciéndose discusiones y acuerdos específicamente en los sectores de innovación y tecnología, la discusión entre los países de América Latina y China. Bueno, la Guerra Fría ya está aquí, ya levantamos las banderas, ya el gobierno de Estados Unidos salió en la figura de su presidente a establecer una posición con relación a la situación que se ha venido cocinando, digamos, y desarrollando a lo largo de los últimos 20 años en torno a los mercados chinos, en donde las empresas norteamericanas no han podido entrar, y sin embargo donde las empresas chinas sí han podido entrar en el resto de los mercados. Y ahora surge una tecnología que promete una gran revolución, que es la revolución más importante que tenemos ahora para acelerar toda la transformación digital de nuestras economías, que es la tecnología llamada 5G, de telecomunicaciones. Y el tema del 5G es digamos, la gota que en cierta forma hace que las aguas suban de nivel. Estamos hablando de una situación en la que llegan los Estados Unidos y se encuentran con que los principales proveedores a nivel mundial de la tecnología 5G son una empresa europea y una empresa china. Una empresa china que se llama Huawei, una empresa europea que se llama Ericsson. No hay ninguna empresa norteamericana que sea líder en el sector 5G. Y surgen ahí una serie de preocupaciones y obviamente eso es lo que dispara la orden que firma Trump este fin de semana, ordenando a las empresas americanas que no vendan sus productos a empresas extranjeras, particularmente el caso de la empresa Huawei. Curiosamente, hoy mismo el Reino Unido acaba de anunciar que pospone su anuncio del proyecto de 5G de Reino Unido, que lo iba a anunciar en colaboración con Huawei. El día de hoy lo han pospuesto por esta situación que ha surgido. Anoche el Departamento de Comercio explicó que hay 90 días para estudiar, analizar y establecer procedimientos en torno a la orden del presidente, ¿sí? Así que, bueno, hay muchas dudas sobre esta situación en el momento. Estamos hablando de más empresas, probablemente no solamente de Huawei. Así que, bueno, esto ha comenzado hace tiempo, pero ahora es que comienza a verse el impacto y vamos a estar viendo noticias sobre este tema por buen rato. Bueno, estas son ahora algunas reflexiones con las que los quiero dejar. Básicamente, hechos. Los consumidores ya estamos perdiendo. Yo soy un usuario de un teléfono Huawei, o sea que ya tengo preocupaciones qué va a pasar con mi teléfono Huawei, así que muchos de los que están aquí también tienen las mismas preocupaciones. Los inversionistas ya estamos perdiendo. Ayer yo perdí mucho dinero. Bajaron todas las tecnológicas en la bolsa, porque vivimos en un mundo interconectado, interdependiente. Entonces, donde quiera que hagamos una presión, tenemos un reflejo en otra parte, donde menos nos esperamos. Y efectivamente, estas medidas tienen un impacto en la industria tecnológica en general. Y luego veremos otras industrias que también se van a ver afectadas. Perdemos beneficios de la globalización. Ya hay inversiones que se empiezan a paralizar, proyectos que se empiezan a detener, como el lanzamiento del 5G hoy. O sea, el 5G, de hecho, aquí en Barcelona, donde se celebra el gran evento de Mobile Telecom, el evento de referencia mundial de la industria de las telecomunicaciones, la gran noticia era el 5G. Viene el 5G. Pues bueno, parece que el 5G ahora ya no va a venir tan rápido, porque el principal proveedor es Huawei. Y ahora esto levanta una serie de preguntas y preocupaciones que hacen que se detengan muchas inversiones. Perdemos beneficios de la globalización. Los retos principales, la confianza, obviamente la confianza en la industria tecnológica, la confianza entre los países, el tema de la confianza en la geopolítica, los valores de una cultura democrática versus culturas no democráticas, economías de mercado menos reguladas, más reguladas, la capacidad de influir, ¿dónde está la capacidad de influir que tienen los países? América Latina, como principal consumidor,
en tecnología, pero un socio estratégico importante para ambos países, podrá influir Europa también. Un gran consumidor, pero también desarrollador y región que contribuye mucho a la investigación y desarrollo. ¿Cómo puede influir en la situación que tenemos? Preguntas. Bueno, ¿dónde queda América Latina en esta nueva coyuntura? Pues va a costar trabajo definir dónde queda, porque ya no, digamos, 20 años atrás era prácticamente directo pensar que la asociación era con Estados Unidos. Ya no es así. Ahora están un poco caminando por el filo, por el campo minado, si los países se van hacia un lado o hacia otro. Es una situación muy arriesgada desde el punto de vista geopolítico, muy complejo. ¿Gana o pierde América Latina ante esta nueva Guerra Fría? Yo creo que en las guerras, y si en las guerras frías menos, nadie gana. Yo creo que perdemos todos. ¿Seremos esclavos tecnológicos de Estados Unidos y de China? Bueno, eso es también parte del planteamiento que nos hacemos, ¿no? Yo creo que en cierta forma participamos, pero efectivamente sí, son las dos grandes potencias, es una realidad. China va a seguir creciendo, estamos hablando de 300 millones de habitantes en Estados Unidos versus 1.400 millones de habitantes en China, con una economía creciente, potente. O sea, eso es una realidad que no se puede tapar. Hay que aceptarla, hay que entenderla y trabajar con ella. ¿Existe una América Latina en términos geopolíticos? Sí y no. La realidad es que cada país trabaja por su lado, cuando les interesa se juntan y hacen cosas en conjunto, pero primordialmente trabajan individualmente. Entonces, el tema de América Latina es más bilateral que de negociación conjunta. En el caso de Europa, Europa está mucho más adelante, a pesar de que en ocasiones los países se van más por su cuenta, pero hay un marco de actuación mucho más maduro y mucho más potente que el marco de actuación conjunta que tiene América Latina. ¿Cuál es la influencia real de la empresa tecnológica? Este es un punto que sí me interesa dejarlo porque generalmente escucho a las personas que hablan mucho sobre el gran poder que tienen las grandes compañías y estas grandes empresas tecnológicas que quieren controlar el mundo. Yo he pasado muchos años de mi vida en esas empresas y les puedo decir que eso no es así. Las empresas tecnológicas se mueven por una principal motivación, la pasión por la tecnología y la innovación. Y dos, luego entran los intereses económicos y ganar mercados. O sea, pasión por tecnología, pasión por innovación y por ganar mercados. Las empresas tecnológicas son, en general, ignorantes de la geopolítica y de la política. ¿Oportunidad para América Latina? Pues bueno, una posibilidad es utilizar su capacidad de diálogo con ambos lados y contribuir en la interlocución en estas sofisticaciones y complicaciones que tenemos. Creo que vamos a tener bastante tema sobre esta nueva Guerra Fría durante próximos meses y quizás años. Esperemos que aprendamos mucho de este proceso y que salgamos pronto de él y que el progreso, el desarrollo pueda continuar. Bien, hasta aquí llego yo. Gracias. Bueno, pues no sé si funciona este micrófono. ¿Se me oye? ¿No? Ah, sí, ahora, ya está, fenomenal. Pues la verdad que es un placer estar con vosotros y poder abordar este tema tan interesante de lo que estamos viviendo y las reverberaciones que está teniendo en el comercio global y en muchos otros espacios, ¿no? Yo quería empezar con una reflexión que es un poco el telón de fondo de mi trabajo como académico y yo creo que es el telón de fondo del debate que nos trae hoy aquí, que para mí, desde mi punto de vista es este, ¿no? Que vivimos en un mundo que está sometido a una velocidad de transformación tecnológica y social muy significativa y eso está marcando el paso y dándole forma a muchas dinámicas, incluida la dinámica geopolítica y geoeconómica, que es en la que voy a entrar en la segunda parte, ¿no? Pero esta cuestión de transformación acelerada se manifiesta de muchas maneras. No sé si habéis visto esta gráfica o una gráfica parecida a esta. Lo que estáis viendo aquí son 2000 años de historia. Esto mapea el desarrollo de la población mundial y del índice de desarrollo social desde el año, este es el año 2000 a.C. y este es el 2000, ¿no? O sea, nuestra era. Y lo que veis aquí es un desarrollo lineal de la población, esta es la línea negra y las líneas grises, aunque no se ven muy claramente, son índice de desarrollo social, que es una medida de prosperidad material, básicamente es un índice compuesto de prosperidad. Desarrollo lineal, revolución científica, revolución industrial, aplicación de la ciencia y la tecnología a los procesos productivos y ambas métricas se disparan, ¿no? Nosotros vivimos en la punta de esa curva
de transformación acelerada. Os podría enseñar un montón de gráficas que tienen este aspecto. Aquí tenéis otra, esto es el PIB por región del mundo desde el año 1 de nuestra era hasta el 2008 y la práctica totalidad del desarrollo económico significativo de nuestras sociedades se concentra en los últimos 150 o 200 años de nuestra historia, ¿no? Yo creo que esto es filosóficamente verdaderamente interesante y profundo, porque de hecho aquí en esta gráfica incluimos una serie de hechos o acontecimientos que tendemos a considerar como muy importantes, ¿no? El Imperio Romano, el Renacimiento, el Imperio Otomano, lo que fuere, simplemente para demostrar la poca incidencia que tuvieron estos acontecimientos o estos periodos en nuestra capacidad para sostener población o para generar prosperidad material, ¿no? Verdaderamente lo más trascendental en la historia del hombre, desde el punto de vista de nuestra capacidad para generar riqueza, es el advenimiento de la ciencia y la aplicación de la ciencia y la tecnología a la economía, ¿no? Y eso realmente transforma la velocidad de cambio y con eso cambia todo lo demás, ¿no? Esto lo voy a ir aterrizando en la temática que nos trae hoy aquí, pero este es un poco el telón. Esto es otra forma de ver y de comprender la velocidad de transformación. Seguro que habéis visto esto o algo parecido. El tiempo que tardaron estas tecnologías en alcanzar 50 millones de usuarios, ¿no? Pues el teléfono casi un siglo, la televisión 10 años, Facebook 3, Angry Birds, que es un juego de teléfono, como 35 días, y luego ya Pokémon Go fueron como 6 días, ¿no? Algunas de estas cosas son infraestructuras y otra cosa es tecnología que vive sobre infraestructuras, pero os traslada un poco una idea de cómo ha ido acelerándose la velocidad de pick-up tecnológico, ¿no? A nivel global. Y esto es lo último que os quiero enseñar de esto. Solving in 3, 2, 1. Oh, yeah. Ahí tenéis. Esto es a una cuarta parte de la velocidad. Para que veáis la inteligencia artificial, la velocidad que está adquiriendo, la inteligencia artificial de la que ya se ha hablado, pero yo entraré ahora en un momento, es, yo creo, la última manifestación tecnológica o el último avance tecnológico que está alimentando esas curvas de cambio exponencial que os enseñaba antes. Y esto es una inteligencia artificial batiendo el récord del mundo para resolver un cubo de Rubik, ¿no? Realmente lo tenemos que ver como un 3% de la velocidad para entender, siquiera entender lo que está haciendo la máquina, ¿no? Y eso, por cierto, es un problema bastante sencillo o bastante constreñido, es lo que se llama una inteligencia artificial constreñida, o los americanos le llaman bounded AI, que está resolviendo un problema relativamente sencillo, ¿no? Realmente se está empezando a aplicar la inteligencia artificial a problemas mucho más complejos y abiertos, y esto yo creo que va a tener un impacto muy profundo en nuestro modelo económico, modelo productivo, empleo y otros, ¿no? Lo que ya sabemos, ¿no?, es que la tecnología está produciendo una transformación muy profunda a lo largo de una serie de ejes, ¿no?, de transformación. Estas son unas categorías que utiliza McKinsey, pues desde la Internet móvil, la automatización del trabajo, Internet de las cosas, genómica, lo que fuere, ¿no? Lo que es interesante no es solamente la transformación en estos espacios, sino la convergencia de cambio entre estos, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno mezcla robótica avanzada con impresión 3D, con genómica avanzada, ¿no? Ahí es cuando el cambio empieza a ser verdaderamente exponencial y difícil de anticipar, ¿no? Por lo tanto, este es el mundo que nosotros ocupamos y este es el telón de fondo de la discusión de hoy. Aquí se están produciendo transformaciones en todos estos campos de un impacto inmenso, y la Guerra Fría que se está empezando a emerger entre China y Estados Unidos, como veréis, y ahora llego a ello, va a ser precisamente para ocupar la frontera en todos estos espacios, ¿no? Pero bueno, voy por partes para que podamos llegar a la conclusión final de esto, ¿no? La primera es la cuestión del ascenso de China en el orden internacional. Yo no me voy a detener mucho en esta cuestión, pero sabéis que las cifras son verdaderamente apabullantes. Os voy a dar solamente dos. Una es el PIB, la evolución del PIB chino. Entre 1970 y el año 2017, el PIB chino pasó de ser de 92.000 millones de dólares en el 70 a 12 trillones de dólares, esto en terminología americana, en el 2017. Eso significa un crecimiento de 120 veces en ese periodo de 40 y pico años, ¿no? Solo para que os hagáis una idea, desde la apertura de la economía china por parte de Deng Xiaoping. El gasto militar en China entre el año 92 y el 2019 pasó de 10.000 millones de dólares a 175.000 millones de dólares este año. Ese es el presupuesto oficial formal que ha anunciado el gobierno chino de gasto militar. Esto anticipa un cambio realmente trascendental en la estructura de poder internacional, y ha habido muchos teóricos y académicos, sobre todo en Estados Unidos, que han enunciado una cosa que se llama la trampa de Tucídides. No sé si habéis oído hablar de esto, pero básicamente lo que esta trampa plantea es
que a lo largo de la historia se ha repetido una tragedia de forma recurrente, y es que cada vez que había un cambio en la jerarquía de poder internacional y había un poder emergente que superaba a un poder establecido, esos dos países terminaban prácticamente de manera inevitable en un conflicto bélico. Hay un estudio en Harvard, de hecho, sobre este tema, que se llama el proyecto de la trampa de Tucídides, donde se han estudiado unos 17, 18 casos de transición en la arquitectura de poder internacional, y en la amplia mayoría esas transiciones en efecto llevaron a un conflicto, ¿no? Entonces ha habido una tesis, y la sigue habiendo en muchos círculos en Estados Unidos, de que esta relación va necesariamente y por la pura dinámica de poder internacional a una colisión o a un conflicto pues muy parecido al que se ha producido en otros periodos históricos, ¿no? Yo esta tesis realmente no la compraba hasta hace unos años. Lo que pasa es que cada vez que voy a China y conozco mejor el modelo económico, político y militar chino y la progresión de este país y las dinámicas que ahora mismo os voy a compartir, cada vez creo que de hecho es más acertada y que estamos poco a poco entrando en esa trampa y en esa dinámica entre estos dos países, y que la transformación tecnológica no solamente no ayuda a evitar esa pequeña tragedia, sino que la hace más probable. Y la hace más probable por dos factores, y voy a entrar en ellos. El primero es el factor económico, y esto tiene que ver con la incidencia de la transformación tecnológica en el modelo económico, y voy a hablar de tres cosas en concreto dentro del modelo económico. La primera es esta, que es la resiliencia de los nodos de conocimiento, y esto, aunque parece un poco soso y técnico, realmente es fascinante, y es lo siguiente. Hace unos años se hablaba del mundo plano, no sé si conocéis esta tesis, ¿no? Pero de esta idea de que la digitalización lo que iba a producir iba a ser la distribución del conocimiento a lo largo y ancho del mundo, iba a deshacer los efectos de la geografía, uno iba a poder conectarse a procesos productivos en el espacio digital, aportar valor, desconectarse allí donde estuviera, ¿no? Iba a haber casi un florecimiento, incluso se hablaba del campo y de las provincias, porque la gente se iba a desplazar al exterior de las ciudades y iba a participar en la economía y en el debate global sin la necesidad de estar concentrado geográficamente. Bueno, esa teoría, que parece bastante intuitiva y razonable, de hecho se ha demostrado como falsa. Todos los datos que tenemos en los últimos 10, 20 años es que la economía digital produce una fuertísima concentración de talento en clústeres o en nodos muy concretos, como pueden ser precisamente Shenzhen en China o Hong Kong. Bueno, Hong Kong y Shenzhen hay quien lo combina en un único clúster, Silicon Valley, Cambridge, Massachusetts, donde está Harvard, MIT, Boston, etcétera, ¿no? ¿Por qué se producen estos clústeres? Sigue siendo una incógnita. Se cree que hay un tipo de conocimiento que no viaja en el espacio digital, que se está empezando a denominar conocimiento tácito, que es un conocimiento sobre las prácticas concretas de una industria, o es un conocimiento muy técnico que realmente solo tiene valor cuando se intercambia en un espacio estrecho, cerrado e interdisciplinar, en los pasillos, en las cafeterías, en los laboratorios, pero que no viaja bien, o sea, no explota, no desarrolla todo su valor siendo intercambiado exclusivamente en el espacio digital. Sea como fuere, la evidencia de las últimas 2 décadas es que la transformación tecnológica produce esta concentración. De hecho, el debate que tenemos en este país sobre la España vacía o la España vaciada, a mi modo de ver, de hecho, es una consecuencia de este proceso, la absorción y concentración de talento primero en las capitales y en última instancia, de hecho, en estos hubs que son megalópolis, ¿no? Muchas capas sociales y capas de conocimiento concentradas en sitios muy puntuales. China, como veréis, ha desarrollado varios de estos clústeres, Estados Unidos también. Una de las consecuencias de esta concentración, y ahora llegaré a ello, es que el que desarrolla estos clústeres priva a los demás del desarrollo de clústeres análogos. Por lo tanto, genera una competencia muy marcada a nivel internacional por el talento y la innovación tecnológica. Por lo tanto, esta es, yo creo, la primera tendencia económica que cambia la geopolítica. La segunda es esta, que es la concentración en el crecimiento de productividad. Y esto, de nuevo, vuelve a ser atípico y nos pilla realmente en fuera de juego, ¿no? Que es, se creía que la transformación tecnológica lo que iba a producir era una explosión generalizada de la productividad en el sector privado, en las corporaciones, y la realidad es muy distinta. No sé si habéis seguido este debate, pero en economía ha habido un debate muy sostenido en los últimos años de por qué cuando uno ve las cifras de productividad no vemos crecimiento en la productividad. Esto es algo muy sorprendente porque todo el mundo dice, oye, si está cambiando y avanzando tanto la tecnología,
¿Por qué no vemos crecimiento en productividad en la economía? ¿Es que estas tecnologías no están ayudando a las empresas y a los individuos a ser más productivos? Bueno, la OCDE hizo un estudio sobre esto y dijo, bueno, vamos, en el agregado parece que no crecemos, vamos a romper a las empresas en dos colectivos. Unas que llamó Frontier Firms, que son estas que veis aquí, empresas de frontera, son algo menos del 5% del total, y estos son empresas que sí que crecieron en productividad. Y al resto las llamó Laggard Companies, o empresas que se quedan detrás, ¿no? Que son el 90 y pico %. Y lo que la OCDE descubrió es que los Frontier Firms habían crecido en productividad más del 30% en los últimos 10 años y el resto no habían crecido nada. Por lo tanto, no es que no esté habiendo crecimiento en productividad, es que un grupo muy pequeño de empresas, por lo general estos son empresas plataformas, empresas tecnológicas, que se benefician de la captura de datos y su procesamiento, de lo que se llaman network effects, ¿no? O efectos de escala y de red. Esas son las que están capturando el crecimiento en productividad. Son las típicas que os podéis imaginar, los Amazons, los Googles del mundo, ¿no? Esto genera una dinámica de mercado también, que son mercados muy concretos que se denominan mercados de winner takes all, ¿no? Mercados en el que un solo actor tiene una tendencia o una propensión a controlar la totalidad del mercado, precisamente porque en el control del mercado hay una ventaja competitiva enorme. Son mercados mucho más excluyentes de la competencia que mercados tradicionales, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, cómo se manifiesta esto. Esto es el beneficio bruto por empleado de estas empresas. Pues Amazon, esto es un reflejo claro de la productividad de estas empresas. ¿Por qué es esto importante? Porque esta tendencia de concentración de productividad vuelve a dibujar un mapa corporativo y de competencia internacional altamente competitivo, altamente extractivo, mucho más de suma cero que el anterior, donde los estados que desarrollan estas empresas y consiguen posicionar a sus empresas en la frontera tecnológica ocupan mercados enormes a nivel global y de hecho con gran velocidad, ¿no? De nuevo, China y Estados Unidos han sido los grandes campeones en esta partida y si os enseñara os rompiera esos frontier companies por origen, veríais que China y Estados Unidos dominan estas categorías, ¿no? Y que esas empresas están colisionando y compitiendo de manera muy frontal. Bueno, la tercera tendencia, y esto no os sorprenderá, es que además de concentrarse el talento en clústeres y además de concentrarse la productividad, resulta que también se está concentrando la transferencia de innovación. Esto es un mapa, también se estaba comentando antes, de la localización de los unicornios en tecnología. Estos son empresas que valen 1.000 millones o más de 1.000 millones de dólares en el campo de la tecnología. Como podéis ver, la amplísima mayoría están en China o en Estados Unidos. De hecho, Europa prácticamente no figura en ese mapa, América Latina prácticamente no figura en ese mapa y África tampoco figura en ese mapa. Esto es un mundo G2 donde la transferencia tecnológica y el emprendimiento tecnológico se concentra en estos dos países. Si a esto le sumáis los datos que os daba antes de productividad, estos son las empresas que concentran productividad y competitividad y por lo tanto esto es un mapa de la prosperidad dentro de 25 años. Esto lo que se está diciendo es dónde van a radicar los empleos de calidad, los bien remunerados, dónde va a radicar la atracción fiscal de los estados, dónde va a radicar la atracción regulatoria y otros, ¿no? Hasta aquí las tendencias económicas, ¿no? Pero para que mi argumento fundamental en este apartado es que veáis cómo la tecnología tiene la desafortunada tendencia, en este caso, a generar unos mercados y una competencia empresarial particularmente dura y severa, ¿no? Y que eso está produciendo dos grandes gigantes en el espacio de la innovación que tienen unos fuertes incentivos a colisionar de manera frontal. Tampoco ayuda, y con esto termino el apartado económico y entro en el apartado político, el hecho de que China el año pasado aprobara una estrategia que se denomina la estrategia Made in China 2025, hecho en China 2025, fabricado en China 2025, que plantea la ocupación o el dominio por parte de China y sus empresas de muchos de los sectores frontera que os estaba comentando antes. Inteligencia artificial, ciberaeronáutica, robótica avanzada y otras. Por lo tanto, China ha expresado ya de forma muy contundente, de hecho puede que sea uno de sus mayores errores estratégicos, el de este gobierno, el haberlo hecho con tanta claridad, porque ha publicado literalmente un documento donde dice vamos a competir frontalmente por ocupar la frontera tecnológica en estos sectores, ¿no? Ese documento en concreto ha generado preocupaciones muy serias en Estados Unidos, no solo en el Departamento de Comercio, Departamento de Estado, en el Pentágono, y se considera una amenaza estratégica y geoestratégica al dominio estadounidense económico y en derivada al de seguridad tecnológico y militar, ¿no?
Pero lo más grave o lo más estructural de este ascenso de China no es solamente la cuestión económica, yo creo que es las tendencias políticas que subyacen a este fenómeno, ¿no? Y la primera es esta, ¿no? Que es, históricamente, la tesis predominante y el consenso en Estados Unidos y en Europa era que nosotros abriríamos nuestros mercados, se abriría la Organización Mundial de Comercio y se daría la bienvenida a China, a toda esta arquitectura, porque se estimaba que si China convergía en prosperidad con Occidente, su renta per cápita alcanzaba unos ciertos niveles, eso produciría una transición democrática en China. Por lo tanto, parte del acuerdo tácito era nosotros aceptamos este régimen totalitario, autoritario, centralizado, porque lo que entendemos es que esto va a producir una serie de presiones sociales y políticas que derivarán en una transición democrática en China. Hay una teoría entera sobre esto en la ciencia política que dice que cuando un país golpea una cierta renta per cápita, eso lo que te dice es que ya tiene unas clases medias de una cierta escala, con voluntad de representación política, y eso te produce una transición hacia la democracia. Bueno, en China eso no solo no se está produciendo, no tenemos evidencia de que se esté produciendo, al contrario, la actual presidencia de Xi Jinping, de hecho, parece más centralizadora y más dispuesta a utilizar herramientas e instrumentos autoritarios que en instancias anteriores. Esto, de nuevo, ha hecho que saltaran todas las alarmas en un montón de cancillerías y de ministerios de defensa por el mundo, hasta el punto de que mucha gente en Estados Unidos lo que te dice es que hasta ahora la teoría era integración y transición, a partir de ahora va a ser no solo no integración, sino presión, sanciones y, en el fondo, violencia económica, ¿no?, y diplomática para producir un cambio de régimen en China. Por lo tanto, este es el punto de partida de la dimensión política de esta cuestión. Pero hay más, ¿no? Y son estas dos cuestiones. Y es que, además, la tecnología tiene incidencia en dos aspectos. El primero es que permite al Estado chino implementar una serie de medidas de supervisión de su población, de monitoreo y de vigilancia de su población. En la provincia de Xinjiang, que es una provincia con una minoría musulmana bastante significativa en China, ya se están utilizando tecnologías bastante avanzadas de reconocimiento facial, reconocimiento de iris, para registrar y controlar los movimientos de la población. Hay ya un programa, esto lo ha revelado el New York Times hace poco, de secuenciado del ADN de toda esta población, para tenerles perfectamente registrados a nivel incluso de su secuenciado completo de ADN, ¿no? Por lo tanto, China está haciendo un uso de la tecnología que le permite, en principio, controlar a estos colectivos de forma mucho más eficaz que hasta la fecha. Y, sin embargo, eso no es lo más grave. Lo más grave, mismo de ver, es esto, que es que la tecnología, y en concreto la inteligencia artificial y el Big Data, permite al gobierno chino superar debilidades o contradicciones inherentes a un modelo centralizado autoritario. ¿Y a qué me refiero con esto, no? Uno de los grandes argumentos prodemocráticos de los últimos 200 años era que la democracia funciona como un sistema nervioso, ¿no? Lo que nos da es capilaridad en la sociedad. Es como un sistema nervioso con terminaciones en distintos puntos del cuerpo político que lo que hacen es que observan, detectan dolor económico y social y malestar, y a través de la libertad de prensa, la libertad de expresión y las elecciones y el proceso político democrático insertan esas preocupaciones en el cuerpo político, y lo que hacen es que las democracias reaccionen ante los problemas, ¿no? Amartya Sen tenía un argumento muy importante prodemocrático. Él decía, cuando le preguntaban que por qué defendía la democracia, él decía que por una razón fundamental, y era que era incapaz de encontrar una sola democracia en el siglo XX que padeciera una hambruna. ¿Por qué? Porque la democracia detecta el problema antes y reacciona sin necesidad de que se llegue a tener ese nivel de dolor social en una parte, ¿no?, de su cuerpo político. Lo que los chinos están empezando a decir, y esto me consta porque yo de hecho he estado en varios encuentros donde me lo han dicho directamente a la cara, intelectuales y políticos chinos, es que con inteligencia artificial y Big Data son capaces de conocer todo eso sin necesidad de que haya elecciones o libertad de prensa. Ellos, a través del uso de tecnología, son capaces de comprender las necesidades de sus ciudadanos, incluso, ellos alegan, anticiparlas de forma mucho más eficaz, ¿no? De hecho, hace poco en una cena en China, en Guangzhou, me dijo un colega, somos capaces de hacer todo eso sin el desorden, el ruido de la democracia, ¿no? Somos capaces de hacerlo sin eso a través del uso de la tecnología. Claro, lo que no te dicen, y esto fue lo que le contesté, fue una cena muy animada, como os podéis imaginar, lo que no te dicen es que hoy en día la frontera entre entender lo que tus ciudadanos quieren
y manipular lo que quieren es cada vez más estrecha con el conocimiento que tenemos de ciencias del comportamiento y de neurociencia, ¿no? Lo que tampoco te dicen es qué va a suceder cuando toda esa red de información les empieza a decir que lo que quiere la ciudadanía es que este mandarinato ilustrado se retire y transicione a otro modelo político. Esa ilustración les va a llevar a esa transición. En Occidente hemos aprendido que a veces cuando quieres cambios profundos lo que te hace falta es cambiar el liderazgo político, ¿no? Ellos van a ser capaces de hacer eso. Bueno, a lo mejor hay un nivel de ilustración, ¿no? en las élites políticas chinas que aquí no hemos sido capaces de alcanzar, ¿no? Pero este es el argumento fundamental. Este argumento se lo están comprando, por cierto, muchos países por el mundo, porque este debate tiene lugar bajo los focos de las relaciones internacionales y de lo global. Hace poco el New York Times, por cierto, reveló también un contrato muy importante que había firmado Ecuador con varias empresas chinas para comprar material de vigilancia ciudadana. Han instalado un montón de cámaras y software. Lo descubrieron cuando fueron a las Olimpiadas en China y lo acaban de instalar. Y hay muchos países en el mundo, yo citaría Turquía, Arabia Saudí, Indonesia, me vienen muchos a la mente, que están en un pleno proceso de búsqueda de un modelo político, y esto está empezando a constituirse como una alternativa cada vez más real y en muchos aspectos, sobre todo en los prácticos, relativamente prestigiada, porque se da la pequeña tragedia de que el mayor caso de desarrollo económico en la historia de la humanidad y definitivamente en los últimos 30 o 40 años lo ha protagonizado este régimen autoritario centralizado que además hace un uso extensivo de toda esta tecnología para superar esas limitaciones inherentes a su naturaleza que os comentaba antes, ¿no? A todo esto, y con esto me voy acercando al final porque me quedan exactamente 2 minutos, se le suma una tendencia que muchos de nosotros hemos trabajado, que es, además de este antagonista y de este cambio en la estructura del orden internacional, se produce una implosión del orden liberal o del orden internacional desde dentro de ese orden. Y esto es la pérdida de fe en la arquitectura de las instituciones democráticas y liberales dentro de países democráticos y liberales como Estados Unidos, Reino Unido, Hungría, Polonia, mencionaría Italia, la lista es larga, ¿no? Y hay cada vez colectivos dentro de nuestras sociedades que están más dispuestos a cuestionar, incluso oponerse a piezas fundamentales de esa arquitectura, como es la porosidad de las fronteras, el multiculturalismo, en muchos casos el libre comercio, en algunos casos el libre mercado y en algunos casos incluso la propia democracia liberal. Eso está pasando dentro de nuestras sociedades, ¿no? ¿Por qué se está produciendo esto? Es una tesis enorme. Llevamos algunos de nosotros trabajándola bastante tiempo. Mi tesis es que se produce precisamente por el impacto de la tecnología en el modelo productivo y en el mercado laboral y la incidencia que está teniendo la tecnología en el vaciado de nuestras clases medias a través del cambio en el mercado laboral y la desaparición del centro de la distribución de trabajo, y eso está produciendo esta congelación de rentas en el medio y una explosión de la desigualdad dentro de nuestras sociedades. Esa desigualdad económica tiene manifestaciones de alto dolor social, como hemos visto en muchos sitios. En Estados Unidos, por ejemplo, hay comunidades donde la esperanza de vida de los hijos es hoy más corta que la de los padres, cosa que no veíamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay lugares en Estados Unidos, hay una auténtica pandemia, epidemia de muertes por abuso de sustancias, de opiáceos y otro en Estados Unidos, que es una manifestación más de dolor social ante estas tendencias de fractura económica, ¿no? No sé si lo sabéis, pero este año en Estados Unidos va a haber más muertes por sobredosis de heroína que por accidentes de tráfico, ¿no? Para que os hagáis una idea cómo estas tendencias tan macro de transformaciones laborales y económicas al final acaban calando y se acaban manifestando como verdaderas fuentes de dolor social, ¿no? Esa transformación está produciendo una serie de tendencias. Yo no voy a entrar en el detalle, pero para mí esta es la economía política de este proceso, que es un fuerte pesimismo sobre el futuro dentro de nuestras sociedades, el futuro propio y el de la siguiente generación, un sentimiento antisistema o antiélites. De hecho, yo creo que vivimos una era que se puede denominar una era antiélites, porque hay un fuerte cuestionamiento de la legitimidad y rigor de las élites intelectuales, políticas y económicas dentro de nuestros países. Un fenómeno, yo lo denomino los bárbaros a las puertas del sistema político, el asedio del sistema político por parte de fuerzas, son bárbaros en el sentido tradicional, ¿no? Buscan entrar en el sistema para romperlo desde dentro.
En algunos casos, por cierto, ya no están a las puertas, sino que están bien dentro de estos sistemas. Y la era antiliberal, que como os digo, es lo que conecta a todos estos movimientos políticos, que es una fuerte oposición a la arquitectura fundamental liberal, incluida la democracia, que es la tercera tendencia, que es una pérdida de fe en la democracia como forma de gobierno dentro de sociedades democráticas, sobre todo por parte de gente joven, y aquí tenemos datos bastante recientes y abundantes, por cierto, de que esto se está produciendo en muchos países democráticos, sobre todo entre sus colectivos más jóvenes, ¿no? Esta idea de que la democracia no solamente produce liderazgos equivocados y élites incapaces de resolver los problemas de equidad y distributivos que entraña este modelo económico y tecnológico, sino que es el propio sistema el que no está funcionando adecuadamente y a lo mejor debe ser transformado, ¿no? Por lo tanto, y con esto concluyo, ¿no? ¿Por qué se produce esta guerra fría tecnológica? ¿Qué es lo que conecta estos acontecimientos, ¿no? Hoy es Huawei, hace unos meses era la oposición de Estados Unidos al Banco de Infraestructura y de Desarrollo chino, ¿no? Y a la participación europea, o era la participación en la nueva ruta de la seda de ciertos países europeos. Estoy convencido de que mañana serán tensiones en el espacio y la inteligencia artificial o otras, estas tensiones irán creciendo. Mi tesis es que esto se produce por tensiones económicas derivadas de la transformación tecnológica, que producen una economía mucho más de suma cero, más bismarckiana, ¿no? Más de colisión de grandes ganadores y grandes perdedores, y eso está dibujando un mundo de colisión de intereses económicos y tecnológicos, porque además está apuntalando una colisión de modelos políticos cada vez más evidente entre estos dos bloques. Los europeos estamos en medio y si queréis después podemos hablar de cuál puede ser nuestro rol en esta batalla, pero realmente la gran colisión de modelos yo creo que está entre este régimen autoritario, tecnocrático, apuntalado por tecnología, colectivista, que cuestiona elementos fundamentales de la narrativa liberal occidental, y eso está alimentando esta nueva guerra fría tecnológica que, como os digo, yo creo que es el marco intelectual adecuado para entender el periodo en el que estamos entrando. Y todo esto se produce dentro de la debilidad del mundo atlántico y de la debilidad doméstica por un proceso de implosión de nuestros órdenes y de nuestros regímenes desde dentro, ¿no? Esto, a mi modo de ver, casi dibuja la vuelta de la historia, ¿no? Ya sabéis que en los años 90 se hablaba del final de la historia, la democracia liberal y el libre mercado iba a ocupar la totalidad del globo, habíamos alcanzado el cenit del desarrollo humano y de su modelo político y económico, y ahora ya solamente faltaba que esto avanzara por el mundo. Yo creo que lo que estamos viviendo realmente es la vuelta de la historia, el cuestionamiento de esos modelos y el nacimiento de una nueva guerra fría donde no solamente se van a cuestionar los equilibrios económicos y políticos de poder, sino que vamos a tener que hablar de verdad del corazón del debate profundo de modelo político y qué visión tenemos de la libertad, la agencia, los derechos políticos y civiles en el mundo, ¿no? Muchas gracias. No sé si teníamos unos minutos. Tenemos ahora para ver si hay Creo preguntas. Que hay un micrófono ahí. ¿Sí? Y ahí por allá, por acá. Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Chamat. Me dedico también, soy abogado, me dedico a temas de innovación tecnológica. Lo primero, agradecerles a los dos que estén aquí, a los dos ponentes. Excelentes reflexiones. Y esta es una pregunta un tanto más genérica, pero va dirigida a los dos. Basándonos un poco en la información que nos ha dado Rafael acerca de entender a Latinoamérica y a países en desarrollo, ya sea África, como ese supermercado de los commodities pasados los últimos 10 años al día de hoy, y teniendo en cuenta el despunte tecnológico que se ha dado en China, empresas como Huawei, que se ha hablado hoy varias veces de ello, podemos ver, quiero preguntarles que se mojen un poquito más, podemos ver en su opinión personal de cada uno de ustedes realmente una situación en la que Latinoamérica pueda despuntar en desarrollo tecnológico, pueda tomar un papel más predominante. Y en segundo lugar me gustaría preguntarles, como segunda parte de esta pregunta, ¿China se podría configurar ahora mismo, que ya lo está haciendo, como un desarrollador de primer nivel, o seguimos utilizando un modelo de copia de espionaje industrial a otros grandes gigantes como Microsoft, etcétera?
Bueno, arranco yo con la respuesta. A mí me parece que la segunda parte es más fácil. Yo creo que ya China llegó a un nivel de desarrollo humano, tecnológico y científico. De hecho, ya produce más PhDs en ciencias e ingeniería que Estados Unidos anualmente, donde ya superó esa etapa donde básicamente era copiar lo de los otros, ¿no? Obviamente, ellos van a tener que seguir aprendiendo la dinámica de los mercados sin el apoyo de los gobiernos, y eso les va a costar aprenderlo, ¿no? Y me explico rapidito, ¿no? O sea, hoy China utiliza un modelo de trueque con países en desarrollo, donde le dice, yo me llevo todo el petróleo y esto vale tanto dinero y te lo voy a pagar a través de inversiones, que hay proyectos que tú quieres que quieres hacer. Un sistema de transporte, un puerto, un aeropuerto, y así es como te lo voy a pagar. Entonces, no hay una transferencia de dinero al país, sino que dice, bueno, tú quieres que se te construya el aeropuerto, pues te lo voy a construir, vale tanto, yo traigo los chinos, traigo los ingenieros, traigo todo y construimos el aeropuerto, ¿no? Pero no hay una transacción monetaria donde China le pague al país. Entonces, pasar de ese modelo de llegar a un país traído por el gobierno para hacer un gran proyecto y posicionarte ya como una empresa proveedora de servicios en ese país nuevo, ese es un modelo que es muy fácil, comparado con el modelo de las empresas tradicionales de llegar a un mercado a ver cómo empiezo a hacer negocios, ¿no? Versus llegar bajo la sombra de un modelo de trueque con un gran proyecto y ya posicionarte para seguir desarrollando negocios en el país. Eso, digamos, me parece que es lo que más trabajo le va a costar al modelo de empresarios chinos para competir en los mercados libres. Y la primera parte, bueno, yo creo que con el tiempo vamos a seguir desarrollando más capacidades en todos los países en desarrollo, en los países en las economías emergentes. Obviamente hay que mirar cuáles son los componentes de excelencia de nuestras economías. Hoy por hoy, América Latina distingue mucho por su capacidad en los sectores agro y de producción alimenticia. Entonces, es un área de oportunidad para América Latina de aplicar más tecnología, de desarrollar más capacidad, más conocimiento, y ahí tenemos una oportunidad de ser innovadores y lo estamos haciendo en la región. Hoy se está innovando en el vino, se está innovando en el salmón, se está innovando en la minería, o sea, se está innovando en muchos sectores en América Latina con tecnología porque va de la mano a las actividades económicas principales del país, igual en turismo y otros sectores. Entonces, yo creo que sí hay oportunidades, hay mucho emprendedor latinoamericano que está empezando a despuntar. De hecho, las empresas chinas inclusive ya están invirtiendo y adquiriendo empresas en América Latina, donde ven ese despunte de talento y capacidad y oportunidades. O sea, oportunidades va a haber, están apareciendo y creo que van a seguir surgiendo también. Perdón si me extendí mucho. No. Yo, sobre la cuestión de América Latina, ¿no?, y de qué se puede hacer, yo creo que ahí hay una pregunta fundamental, ¿no?, que es cómo consigues posicionarte como país o como región en la frontera de innovación tecnológica. De hecho, si a mí alguien me pidiera consejo, ¿no?, cómo se configura una política económica y de desarrollo económico, yo casi reduciría la respuesta a cómo construimos empresas frontera, ¿no? Cómo conseguimos posicionar a empresas en esa frontera de ganancias en productividad, de competitividad, y de ahí descolgaría prácticamente la totalidad de la estrategia, ¿no? Porque yo creo que esa es la punta de lanza de crecimiento. La pregunta para América Latina, por cierto, parecida a la que nos podríamos estar haciendo aquí, ¿no?, dado la falta de estas empresas y de su localización aquí. ¿Cuáles son los ingredientes? Pues mira, yo creo que hay un ingrediente fundamental que es el capital humano, hay un ingrediente fundamental que es la arquitectura académica de investigación y de investigación sobre todo básica y aplicada y la transferencia. Detrás de todos estos clústeres que os comentaba y de centros de transferencia hay siempre toda una arquitectura académica y de investigación que está volcada en producir conocimiento que transfiere al mercado a través de emprendimiento, a través de muchas cosas, de spin-offs directamente de la universidad. Yo creo que tenemos una falta sistemática, no, perdón por la generalización en América Latina, pero sistemática y definitivamente en España la tenemos, de instituciones que hagan esto correctamente. Y yo creo que eso es una carencia muy grave, ¿no? Luego hay piezas fundamentales, mercados financieros importantes que financien esto, sobre todo early stage funding, ¿no? O sea, mucho venture capital que está empezando a emerger en América Latina, pero que está muy por detrás de las oportunidades que se encuentran en otros sitios. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que hacer, y luego hay que hacer apuestas, por cierto, concretas, yo creo, y aquí viene un debate fascinante que va a ser, yo creo, el renacimiento
de la política industrial, y vamos a tener que tener un debate sobre cómo se configura una política industrial en la era digital. Esto es sacrilegio en muchos círculos, ¿no? Porque la política industrial se ha ejecutado muy mal en muchos sitios, ha sido difícil, pero realmente vamos a tener, yo creo, que empezar a concentrar esfuerzos en ciertos sectores y generar clústeres. En América Latina el agroalimentario es importante, aquí tenemos otros, el transporte, por ejemplo, la movilidad y el transporte urbano, tenemos turismo, tenemos el sector financiero, en España también hay un sector agroalimentario potente. Entonces, al final habrá que construir, porque nos vamos a un espacio, a una economía global de grandes clústeres de valor añadido sobre ciertos sectores, ¿no? Yo veo América Latina y veo Europa, por desgracia, bastante por detrás de donde deberían estar, en los dos casos, ¿no? Son temas que me preocupan, pero esos serían los ingredientes que yo citaría como fundamentales. Había por allá, hace rato, el caballero de la esquina estaba pendiente y sé que hay más por ahí. Bueno. Gracias. Bueno, yo quedé con una gran inquietud, sobre todo por el tema político, ¿no? Y como latinoamericano y concretamente como venezolano, porque una de las cosas que noto es que en el caso de China, concretamente, la tecnología ha estado al servicio de un modelo político autoritario. Y si conectando las dos conferencias, que de paso me han parecido extraordinarias ambas, la influencia de China sobre América Latina es tan importante y además la debilidad de América Latina en el sostén de sus valores democráticos ha probado históricamente que es tan alta. Tenemos un cuadro en el cual en esta guerra tecnológica hay un dicho que se usa en Venezuela, no sé si aquí también, que cuando los elefantes pelean, las que pierden son las hormiguitas. Y creo que para nosotros en América Latina esto va a ser una cosa muy dura, ¿no? Muy difícil en términos de democracia y de libertad. O sea, que un comentario sobre... Sí, a mi parecer eso es una valoración acertada, o sea, vamos a tener que observar con mucho cuidado cómo permea esta narrativa y estas tecnologías y otras en el modelo en América Latina. Perderíamos enormemente si esa deriva o esa fragilidad institucional en algunos casos en América Latina se convierte en mucho más estructural, porque yo estoy convencido de que existe, yo por eso decía la debilidad del mundo atlántico, ¿no? Yo creo que existe una verdadera civilización atlántica en valores, en instituciones, ahí hay un eje, ¿no? Una forma de entender el mundo, de proyectar derechos y libertades y modelo. Yo creo que nos va mucho a todos en que América Latina se mantenga plenamente anclada en el eje, yo creo, occidental, liberal, democrático, ¿no? El otro tema que a mí me preocupa es que en este tipo de momentos de bipolaridad los grises desaparecen, ¿no? Se nos va a pedir, yo creo, a muchos, ¿no? Tanto a nivel político como a nivel empresarial, tomar partido en este conflicto. El caso de Huawei y Google puede ser de los primeros. El Banco Interamericano de Desarrollo, por cierto, acaba de tener un problema muy grave porque iba a celebrar su cumbre en China y por un conflicto diplomático entre China y Estados Unidos esa cumbre no ha tenido lugar. Eso es una organización que tiene en su membresía a China y a Estados Unidos y, por lo tanto, ha intentado navegar el diálogo entre estos dos países y no lo ha logrado, ¿no? Eso es una de las hormiguitas de la arquitectura internacional, pero si suma uno hormigas, pues te acaba saliendo un hormiguero, ¿no? Entonces, lo que yo creo que va a pasar aquí es que esos grises cada vez van a ser menos sostenibles. Se estaba comentando antes el tema de Huawei y el Reino Unido. Ahí parecía que iba a haber, de repente, un disidente, ¿no? En el mundo occidental. El Reino Unido a lo mejor dejaba que entrara parcialmente en su sistema de infraestructuras y de gestión de redes de la telecomunicación. Hoy ya esa posición es insostenible y mi sospecha es que darán un paso atrás por el coste que eso implicaría con Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que en América Latina esto se va a manifestar en un estrechamiento del margen político y de la presión creciente para que se posicionen en una parte u otra estos países, ¿no? Cada vez va a ser más insostenible, yo creo, navegar a ambos y tener intereses compartidos. Sí, yo solo agrego que efectivamente creo que va a haber mucha presión política por tomar posición. América Latina nunca ha estado en esa posición de tomar partido, porque solo estaba Estados Unidos. Cuando ha habido digamos, diferencias con Europa, por ejemplo, como ambas potencias en cierta forma estaban en buenos términos de diálogo, pues siempre se lograba. De hecho, en los últimos años ha habido un giro en muchos modelos hacia más modelos europeos que americanos en América Latina, en temas, en tecnología inclusive, en estandarización, protección de datos. Muchos de los modelos de gobernanza de las tecnologías en los gobiernos de América Latina están adoptando
modelos más europeos que de Estados Unidos. Pero obviamente esta situación va a forzar a tomar posiciones y no tenemos precedentes. Entonces, a eso le sumamos una crisis que tenemos en la democracia, no solamente en América Latina, a nivel mundial. Entonces, es un entorno complicado. Antonio Bonet, del Club de Exportadores e Inversores. Uno de los mínimos comunes denominadores de ambas presentaciones ha sido que estamos en un conflicto internacional importante, un conflicto por la geopolítico, por la supremacía mundial, ¿no? Básicamente entre Estados Unidos y China. Hay una diferencia importante entre Estados Unidos y China, y es que en Estados Unidos hay lo que llamamos check and balances, ¿no? que en China no hay. Eso significa, y dado que también habéis comentado que empieza a haber pues un cierto desencanto o una cierta frustración con el sistema democrático liberal de economía de mercado, en Estados Unidos, si hay esos check and balances y el sistema que hay ahora mismo en Estados Unidos, que es muy de conflicto, de dar marcha atrás en el multilateralismo, eso cambia. Al final lo que ocurre es que nos vamos a encontrar, o nos podemos encontrar, y esa es la pregunta, con digamos, una potencia mundial que va a ser perseverante en sus intereses y en su forma de atacar y de conseguir esos intereses, y otra potencia mundial que es Estados Unidos, que por sus propios check and balances pues igual no es tan perseverante y cambia sus estrategias. ¿Significa eso que estamos abocados a un triunfo de las ideas antidemocráticas o menos liberales? Pregunta. Yo tengo mi teoría, ¿no? Yo, desde la primera vez que visité China, tengo la percepción de que es una bomba de tiempo. Yo creo que es una bomba de relojería. Básicamente porque hay mucha insatisfacción en la gente, hay una brecha social grande que cada vez se está alargando más entre los muy exageradamente ricos y los que intentan entrar a la clase media. Y además el país está sacando mucha gente fuera a través de estos proyectos de inversión que están haciendo, y esta gente luego regresa después de ver que en otras partes del mundo se vive de otra forma. Entonces una de las cosas que me he planteado, y aquí le lanzo la pregunta a Manuel, ¿no? O sea, mi sensación es que es una bomba de relojería y en algún momento va a estallar. Yo no sé si exagero en la percepción. Yo creo, o sea, esta es la gran pregunta de nuestra era. De hecho, yo creo que vivimos tal vez el mayor experimento social de los últimos 100, 150 años, que es, va a soportar el régimen chino las demandas de mayor representación política y va a ser capaz de gobernar una sociedad con una clase media amplia y cada vez más compleja, ¿no? La tesis históricamente ha sido no, en Occidente hemos aprendido que eso te lleva inefablemente a una transición política, ellos parecen estar siendo capaces de soportarlo. A mí la duda me emerge o me surge fundamentalmente por la cuestión tecnológica, o sea, yo tengo una duda honesta de si la tecnología cambia esa ecuación, si de verdad la cambia y si apodera o empodera a un poder autoritario. O sea, ¿la tecnología se va a convertir en un elemento de democratización o va a apuntalar regímenes totalitarios, ¿no? Y esa es una pregunta para la que en estos momentos todavía no se tiene respuesta, pero la duda es honesta, ¿no? Yo como liberal creo que, como decía Martin Luther King, ¿no? Y también lo dijo Obama en varios discursos, que el arco de la historia se curva hacia la justicia, ¿no? Que es, pese a estas turbulencias, al final hay una serie de valores fundamentales y de normas profundas que son eminentemente buenas, como es el respeto de la agencia y de la libertad individual, de la libertad de expresión, que eso produce prosperidad, que produce felicidad, que produce realización y que el privar a la gente de ellas no es sostenible en el tiempo, ¿no? Y que eso se termina manifestando en ineficiencias y demás. Pero en esa batalla estamos y mi recomendación sería, en primera instancia, apuntalar la fortaleza de nuestros sistemas desde dentro, resolver el problema de fractura económica y social que tenemos desde dentro, porque Trump le hará más daño a la Alianza Atlántica que cualquier amenaza externa. Una presidencia de Le Pen en Francia le hará más daño a la Unión Europea y al euro que cualquier amenaza externa, ¿no? Entonces, cada vez que el presidente de Estados Unidos sale en una rueda de prensa y dice que la prensa es el enemigo del pueblo y que las élites no responden al pueblo y que la universidad y la tecnocracia es corrupta y captura, ¿no? Y extractiva, eso lo que hace es dinamita desde dentro la legitimidad del sistema. ¿Por qué está Trump ahí? ¿Cómo evitamos
que se sucedan estos liderazgos poco ilustrados, ¿no? El Brexit le hará más daño a la arquitectura liberal que cualquier amenaza, que Putin, que el ascenso de China. Por lo tanto, yo lo que diría es resolvamos primero la cuestión de sostenibilidad, de equidad y de prestigio de este sistema desde dentro de este orden y después enfrentémonos a esta amenaza externa desde la cohesión y la seguridad en este modelo, ¿no? Y yo no tendría ninguna duda de dónde debemos caer nosotros, ¿no? Nosotros caemos, somos un país, estamos en el mundo atlántico, liberal, estas libertades son importantes y las tenemos que defender, ¿no? Pero realmente la pregunta sobrevuela, y este es el mundo en el que estamos entrando. Este va a ser el debate que nos va a ocupar la próxima generación. Es un debate generacional sobre el futuro de la libertad y del modelo político, ¿no? Volvemos a ese punto que abandonamos con la caída del muro de Berlín, ¿no? Muchas gracias.